Gracias, Angélica. Un saludo para todos ustedes desde el lugar donde se encuentren. Quiero recordarles a las personas que están utilizando dispositivos como teléfonos celulares que si usted lo coloca de manera horizontal y desplaza su pantalla de derecha a izquierda, va a poder ver los recuadros donde aparece la letra o los versículos que estarán acompañando, la presentación que estará acompañando el mensaje. Nuevamente, bienvenidos en Canadá, en los Estados Unidos de Norteamérica y en cualquier lugar del continente americano. Un saludo para todos los oyentes y las personas que amplifican esta señal a través de la emisora online Contacto Nuevo Milenio, hoy domingo en directo o en la retransmisión el día martes 10 de la mañana, hora de Colombia, o 7 de la noche. Hoy traigo un tema que indiscutiblemente nos toca a todos de manera integral a lo largo y ancho del continente americano. Debido a las diferentes situaciones a nivel político que se vienen viviendo tanto en Norteamérica como en Centroamérica y en Suramérica, algunas personas se preguntan, ¿Dios es socialista? Porque estamos viviendo eso en la academia, en los colegios, en las entidades oficiales. Nuestros jóvenes están siendo asediados con ese tipo de ideologías. Y la respuesta inmediata que viene a mi mente es no. Dios no es socialista. Dios no nos trata de igual manera, lo cual desmiente cualquier afirmación que quiera calificar a Dios en esa categoría. Dios tiene un trato unipersonal con cada uno de nosotros y no hay ningún sistema político o económico que pueda llegar a lograrlo. La cosmovisión del socialismo envuelve un componente económico, no solamente un plan económico, y no centrado específicamente en el dinero. El socialismo emerge como un deseo para centralizar el poder donde un pequeño grupo de personas con poder prometen igualdad a los demás. Pero el socialismo es un concepto totalmente fallido, no es una teoría. Ha tratado de ser implementado en varios lugares y ha fallado y algunos lo han calificado un fallo miserable. Del otro lado, la cosmovisión del capitalismo tiene un componente económico que se centra en la propiedad privada, en la competencia de mercados, en el sistema de precios, en el reconocimiento de los derechos a la propiedad privada, pero tiene también algunas objeciones que nos llevan a la conclusión de que muchas veces el que más tiene es superior a otro, el que más tiene es el que gana. Y esa mentalidad es mentalidad de monopolio. Y estas cosmovisiones hoy en toda la América están compitiendo. Y si nosotros, como creyentes, no logramos comprender la forma en que Dios ve con relación a nuestros recursos, estamos perdidos del mapa. Y no podemos ser ingenuos. Escúcheme, por favor. Ni siquiera nosotros mismos como seres humanos podríamos tratar a los demás con equidad e igualdad si no experimentamos el poder redentor de Dios que puede transformar nuestras vidas de adentro hacia afuera. Entonces, Dios no es socialista ni tampoco capitalista. Lo que sí puedo asegurar en esta sesión que tenemos hoy es que Dios es soberano sobre todo. Dios es santo y demanda que nosotros, su pueblo escogido, seamos santos. No es algo opcional. Nuestro futuro depende de la santidad. Por eso es el enemigo de nuestras almas quien hace que nosotros de una u otra manera seamos permeados por estas cosmovisiones y nos sintamos insatisfechos y descontentos con lo que tenemos y con lo que no tenemos o nos hace falta.
Pero déjame decírtelo en esta mañana categóricamente, nuestra dependencia no está en el gobierno de turno o en un partido político, no. Vivimos hoy tiempos de gran confusión, de decepción y de manipulación, creando divisiones dentro de la población americana y especialmente por las diferentes posiciones frente al dinero y frente a los recursos que tenemos. Por eso vuelvo y te lo digo y lo podemos afirmar categóricamente hoy. Dios es soberano y a Él le pertenece todo. Tú y yo somos simplemente administradores temporales de las 3 T's: tesoro, tiempo y talento. Hoy tú y yo disfrutamos del aire porque Dios no lo dio, no le pertenece a nadie. Por eso, categóricamente la Escritura dice en el Salmo capítulo 50, versículo 9 y 10, la siguiente expresión. Salmo capítulo 50, versículo 9 y 10 dice así: no necesito becerros de tu establo, ni machos cabríos de tus apriscos, pues míos, dice el versículo 10, pues míos son los animales del bosque y mío también el ganado de los cerros. Todo le pertenece a Dios. Mire lo que dice el profeta Ageo en el capítulo 2, versículo 7 en adelante. Haré temblar todas las naciones. Y yo creo que este es un momento en que todas las naciones están temblando a raíz de la situación económica, a raíz del endeudamiento que las naciones han tenido que tomar por causa de la pandemia. Y dice, haré temblar a todas las naciones, sus riquezas llegarán aquí y así llenaré de esplendor esta casa, dice el Señor Todopoderoso. Pero mire lo que dice el versículo 8, mía es la plata y mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. Todo es de Él. Entonces, ¿qué es lo que debemos comprender en esta mañana? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que debemos comprender? Debemos comprender que nuestra cosmovisión, o sea, la forma en que vemos el mundo, está definida por la forma como nosotros mismos la percibimos. Por eso hay gente que se alinea de un lado o del otro, por su percepción. Y esa percepción está basada por los filtros que usted y yo tenemos. ¿Cuáles son esos filtros? Nuestra crianza, nuestra enseñanza, las tradiciones, la cultura. Y eso nos lleva a procesar la información y determinar cuáles son mis prioridades, cuáles son mis metas, cuáles son los objetivos que yo establezco, cuáles son los anhelos y los sueños por los cuales me esforzaré. Sin embargo, lo vergonzoso es que al final la diferencia entre la cosmovisión de nosotros los creyentes y la de los no creyentes es casi imperceptible. No se nota y en algunos casos no existe. ¿Por qué? Porque hemos permitido ser influenciados y dirigidos por el sistema económico del mundo. Un sistema que no tiene el temor de Dios, llenando nuestros corazones y nuestros pensamientos, llegando a darle forma a nuestros sueños, formando nuestras conductas y nuestros comportamientos, al igual que el de los incrédulos. No tenemos una cosmovisión bíblica aplicada. Pero si hoy logramos entenderlo y la aplicamos, tendremos la libertad que nos transformará, recibiendo un cambio en la trayectoria de nuestras vidas. De allí que en medio de la confusión y en medio de la especulación en el área de las finanzas y la utilización de los recursos, debemos escuchar a Dios y lo que Él dice. Aunque yo sé que a muchos que están aquí y que nos escuchan no les gusta la opinión de Dios con relación a eso.
Yo quiero que entendamos en esta mañana que el dinero no es inmoral o moral. En ese sentido, el dinero tiene un valor neutro, pero lo que decidimos hacer con nuestros recursos demuestra nuestras decisiones morales. Entonces, no podemos seguir siendo analfabetas bíblicos con relación al dinero, porque las consecuencias pueden ser considerables. Y no podemos perder de vista la perspectiva de Dios con relación a eso. Nuestras decisiones entonces involucran nuestras posesiones, nuestro tiempo, nuestras agendas, nuestros talentos, nuestras habilidades y reflejan si llevamos una vida de santidad o no. Por eso en esta mañana quiero hablarle acerca del plan de Dios. Sí, ¿cuál es el plan de Dios para nosotros? El plan de Dios para nosotros es la abundancia. El plan de Dios para nosotros es la abundancia. Y en esta mañana, permítame, mi propósito es dar respuesta a lo que Dios dice con relación a nuestro dinero, a nuestro tiempo y nuestros talentos, proveyendo la cosmovisión bíblica aplicada a nuestros recursos. Si nosotros observamos, Dios al crear la tierra, Dios la hace y la hace de manera abundante. Y su abundancia fue para la humanidad. Y todo en la creación lo colocó bajo la autoridad de la humanidad, dándoles la responsabilidad como administradores. Escúchese bien. Dios crea todo abundantemente y nos da la responsabilidad como administradores. ¿Para qué? Para que nosotros lo reconozcamos a Él en todo. Esa es una forma de adorar a Dios. Y Él lo hizo así para que Él fuera adorado. Si nosotros, en cambio, colocamos la responsabilidad de administrar y los recursos que nos han sido entregados por Dios, somos idólatras. Porque la abundancia de Dios es la intención de Él para nosotros. Por eso, Él nos hizo una promesa. La promesa de que Él nos iba a dar una provisión diaria. Sí, una provisión diaria. Cuando Jesús hizo la oración modelo para nosotros, Él, ¿cómo lo dijo? Allí en Mateo capítulo 6, versículo 9 en adelante. Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 9. Jesús dijo lo siguiente: ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Danos hoy el pan de cada día. Y eso significa para nosotros que debemos confiar en Dios todos los días. Y qué interesante que Él nos dijo que oráramos a diario, porque muchos queremos orar, Señor, danos, pero de una vez todo lo del mes. Y eso demuestra nuestra condición de falta de confianza. Eso representa que hay una lucha interna entre nosotros porque queremos tomar el control y bajar a Dios de su trono. Confiemos en Dios. Oremos por la provisión diaria. No obremos en independencia de Dios. Se trata de confiar en Dios o ser independientes de Dios. O lo contrario, querer llegar a ser como Dios. Pero hoy tenemos que aprender que en el plan de Dios para nosotros, que es la abundancia, hay provisión diaria. Debemos orar y confiar en la provisión de Dios. En el libro de Éxodo tenemos un ejemplo allá en el capítulo 16, en el versículo 4.
cuando dice la escritura, entonces el Señor le dijo a Moisés, voy a hacer que le llueva pan del cielo. El pueblo deberá salir todos los días a recoger una ración diaria. Voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. Y en el versículo 5 dice, el día sexto recogerán una doble porción y todo esto lo dejarán preparado. Dios lleva a su pueblo escogido no por la ruta costera que incluso tenía camino, sino que lo lleva al desierto. Allí es donde se manifiesta en una nube de día y en la columna de fuego. Y según los comentaristas, mirando entre los que menos dicen cuánto era el pueblo y entre los que consideran que eran más, aproximadamente 1 millón de personas para alimentar a diario. Mire, si estuviéramos hablando de Chile y específicamente de la ciudad de Santiago de Chile, que tiene 5.6 millones de habitantes, sería reunir el alimento para la comuna de Puente Alto y Maipú, ambas conjuntas. Si estuviéramos hablando de Bogotá, que tiene 7.1 millones de habitantes, estaríamos hablando de alimentar la localidad de Engativá. Si estuviéramos hablando de la ciudad de Toronto, que tiene 3 millones de habitantes, solo Toronto, no el Gran Toronto, no el GTA, sería alimentar la tercera parte de esa población. Esto se lo estoy dando como una referencia para que usted se imagine 40 años a diario alimentando ese número de personas. Dios daba la provisión diaria. Y el sexto día les dijo, hay la posibilidad de que acumulen para recoger el doble como preparación para el día del Señor. Provisión sobrenatural por 40 años. Este tiene que ser un mensaje claro para nosotros hoy. Con lo que estamos viviendo, hay un cambio de vida, hay nuevas rutinas, hay nuevos hábitos y tenemos que dejar de ser esclavos, de dejar de hacerle ladrillos a Faraón. Nosotros somos peregrinos en esta tierra, nuestra meta no es quedarnos aquí. En el libro de Números, capítulo 11, versículo 4 en adelante, mire cómo la escritura se refiere al pueblo de Dios. Al populacho, estamos leyendo el libro de Números, capítulo 11, versículo 4 en adelante. Al populacho que iba con ellos, le vino un apetito voraz. Y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos dará carne? ¿Cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? Oiga, no, esto sí es tremendo. El pescado gratis que comíamos en Egipto, como si no les estuviera costando nada. También comíamos pepinos, melones, puerros, cebollas y ajo, pero ahora tenemos reseca la garganta y no vemos nada más que no sea este maná. Provisión diaria. ¿Somos agradecidos con la provisión diaria que Dios nos está dando o seguimos inconformes en esa lucha de cosmovisiones por lo que no tenemos hoy? Hay otra palabra para el populacho, la chusma. La chusma aquí se queja y tiene el descaro de decir que comían gratis en Egipto y que ahora solo ven maná. Dios está irrumpiendo hoy en nuestras incapacidades porque tiene nuevos planes para que nosotros podamos recibir un futuro desde su plan, el plan para nosotros, que es la abundancia. Yo te pregunto, ¿qué clase de Dios con D minúscula tienes tú como proveedor? ¿Un Dios a la distancia? ¿Un Dios que te bendice con lo que quieres, cuando lo quieres y en la cantidad que lo quieres? Obedecer a Dios con D mayúscula es diferente. No es seguir a un abuelo alcahueta. Y es el mismo Dios en el que su palabra define qué es la abundancia. Muy bien, entonces vamos a hablar de abundancia en su definición. Y esa definición está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 7 en adelante. El contexto de esta lectura bíblica viene hablando, escúcheme bien, de dinero. No está hablando de nada inmaterial, está hablando de dinero. Por eso muchos de nosotros hemos escuchado el texto y mire cómo dice, segunda de Corintios capítulo 9, versículo 7 en adelante. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana
ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y aquí viene la definición de abundancia en el versículo 8. Y Dios puede hacer, yo voy a resaltar con mi voz, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Mire, si usted observa el texto bíblico y desglosa los verbos que demuestran las acciones con las que Dios está definiendo la abundancia, tiene que cambiar nuestra cosmovisión. No es socialista, no es capitalista frente a los recursos que Dios nos ha dado como administradores. Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, ¿sí? La promesa de Dios es que es a través de su gracia, no por nuestros propios méritos, no por nuestras propias habilidades, no por nuestros propios recursos económicos, ni por ninguna otra causa. Siempre dice ahí, tendremos en toda circunstancia todo lo necesario. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es la expresión de la naturaleza de Dios y de su carácter sobre nosotros en todo tiempo. Y la demuestra abundantemente. Esa fue la promesa de Dios y yo creo que para todos nosotros es el mejor lugar donde todos podemos estar. Por eso yo quiero que usted también hoy rompa ese paradigma con referencia a los términos como persona acomodada, persona rica, persona próspera. Son términos subjetivos, son términos relativos. Y el reto está en poderlo comprender y sacarlo de nuestra mente. ¿Por qué? Porque nosotros siempre pensamos que no tenemos lo suficiente. Siempre hay alguien que tiene más que nosotros. Continuamente nos estamos comparando. Y esa es una perspectiva cerrada, errónea. Déjeme decirle por qué estos términos son relativos. Ayer estaba revisando una vez más para actualizar la información y la línea de pobreza, según el Banco Mundial, lo determina así. ¿Qué es la línea de pobreza? La cuantía monetaria mínima que permite satisfacer las necesidades básicas, alimentos, vivienda, educación, salud, agua, electricidad. Y el Banco Mundial lo fija en 3.2 dólares por día en un promedio que establecen al año. Y en otros países, porque ellos hacen unos cortes, países medios bajos, medios altos, en los países medios altos, este promedio lo fija en 5,5 dólares por día al año. ¿Qué quiere decir esta ilustración? Que la pobreza extrema, según el Banco Mundial, se encuentra en todas aquellas personas cuyo ingreso no les permite alcanzar el mínimo para alimentarse. Y el Banco Mundial lo fija en $1.90. Haga usted la conversión, si está en Chile, si está en Canadá, si está en Colombia o en algún lugar de América. Y yo sé que muchos de nosotros vivimos con más de $3 diarios. Quiere decir que usted no es pobre. Quiere decir que usted vive en la abundancia de Dios. Si usted vive por encima de este promedio que le acabo de leer, vive en abundancia, vive en riqueza. ¿Sí ve por qué esos términos son subjetivos, son relativos? Por eso la noción de próspero, rico, acaudalado es muy subjetiva. Y si nosotros como creyentes no guardamos nuestros corazones, esto produce enojo, insatisfacción, produce frustración. Es tan subjetivo como la ilustración de la edad. ¿No le ha sucedido que muchas gentes tienen percepciones diferentes, sus amigos o familiares, con referencia a su edad? A su edad cronológica. Y usted
Quizás cuando yo estoy haciendo esta enseñanza, me dice, pero yo no siento que yo vivo en abundancia. Yo quiero decirle, no se trata de sentimientos. Y sé que es un tema arbitrario. Y quizás todos necesitemos ayuda en esta mañana, porque el enemigo lo que quiere es crear en nosotros insatisfacción, inconformidad y frustración. O si se tiene demasiado, soberbia y arrogancia. Yo le hago la siguiente pregunta y voy a abrir la galería para verlos. Gracias por los que mantienen sus cámaras abiertas. ¿Cuántos pudieron ver satisfechas sus necesidades ayer? Se levantan las manos. Quiere decir que en Cristo Dios está cumpliendo sus promesas para nosotros. Y entonces quiere decir que podemos confiar en Él para nuestro mañana. ¿Tiene usted lo suficiente para hoy? Dele gracias a Dios y viva en su abundancia. Claro, yo sé que muchos de nosotros queremos tener para mañana, pasado mañana y quizás por los próximos 30 días. Y algunos de ustedes pueden decirme allí donde están, pero es que no es fácil. Yo no estoy diciendo que sea fácil. En algunos casos es difícil. Pero mire lo que el Señor Jesús nos recuerda, Mateo capítulo 6, versículo 31 y 34. Mateo capítulo 6, versículo 31 al 34. Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Mire lo que dice el libro de Proverbios, hablando de sabiduría aplicada, como decíamos hace 8 días, hoy a los recursos. Proverbios capítulo 3, versículo 9 al 10. Dice así, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Una vez más, nuestra economía no la sustenta un sistema de gobierno o un plan económico. Ahora te pregunto, con esta lectura que acabamos de hacer, ¿cuál es el primer pensamiento cuando despiertas? ¿Cuál es tu primera iniciativa? ¿Qué es aquello que es lo primero que le ofreces a Dios en el día? Hoy estamos entendiendo entonces cómo ver la diferencia entre la abundancia y la prosperidad desde la perspectiva bíblica, desde la cosmovisión bíblica, desde la forma en que Dios la ve. Si nosotros la vemos así, no nos vamos a decepcionar, porque hay una diferencia entre la abundancia y la pobreza. Sí, entre la abundancia y la pobreza. Allí en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, si usted lo ve, hay 2 secciones marcadas. En la primera parte aparecen las bendiciones y en la segunda parte aparecen las bendiciones por la obediencia. Y en la segunda parte aparecen las maldiciones por la desobediencia. Y este capítulo 28 no es para los paganos, no es para los no creyentes. No, ese capítulo 28 es para el pueblo de Dios. Y en el versículo 47 dice así. Volvamos nuevamente al versículo 47. Dice así, pues no serviste al Señor tu Dios con gozo y alegría cuando tenías de todo en abundancia. Versículo 48, por eso sufrirás hambre y sed, desnudez y pobreza extrema y serás esclavo de los enemigos que el Señor enviará contra ti. Ellos te pondrán un yugo de hierro sobre el cuello y te destruirán por completo. En la perspectiva bíblica, nosotros debemos comprender que abundancia es bendición y pobreza es una maldición. Por eso cuando vemos
a aquellas personas que aquí en Colombia le llamamos habitantes de calle y reciben el mensaje del evangelio. Estoy colocando un ejemplo dramático, pero puede ser cualquier persona. Cuando estas personas se arrepienten, colocan su fe y nosotros somos portadores de esa buena noticia y la llevamos, nunca conoceremos a un creyente que sea un habitante de calle, porque Dios dignifica, Dios restituye, Dios restaura y Dios nos saca de la pobreza emocional, mental, espiritual y física para hacernos abundar conforme a su plan. Es cierto, hay temporadas de escasez y donde se deben buscar alternativas, claro, guiadas bajo la sabiduría que Dios nos da. Y eso demuestra nuestra fragilidad como seres humanos, porque estamos en medio de un mundo caído. ¿Cuánto más tenemos que depender de aquel al que le pertenece todo? Porque la abundancia es una bendición, la pobreza es una maldición. ¿Cómo así, pastor? Observemos lo que dice el libro de Deuteronomio en el capítulo 8, versículo 18. Dice así: recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Es Dios el que nos da la capacidad. No es el sistema el que nos tiene pobres. Es nuestra conmiseración. Usted no necesita necesariamente de carecer de recursos económicos para estar cerca a Dios. Eso es un error. En un tiempo la pobreza fue una expresión dentro del cristianismo de santidad. Repito, no es así, es un error. El mismo Señor lo dice en su palabra en el Salmo 73. Salmos 73, versículos 2 y 3. Mire lo que dijo David: yo estuve a punto de caer y poco me faltó para que resbalara. Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. Tenemos que tener una cosmovisión bíblica. Estamos viviendo en tiempos difíciles, confusión, decepción. Y es que hay personas que posiblemente no tengan nada, pero están llenos de orgullo, de envidia, de codicia. Y yo sé que algunos de nosotros hemos caminado por ese valle. Por eso tenemos que aprender lo que aquí en esta casa con un testimonio alguna vez Álvaro y Melba nos compartieron: contentamiento. Nosotros en el plan de Dios de la abundancia tenemos que entender que tenemos la provisión diaria también, ¿cierto? Que Dios es el que define la abundancia, tener un concepto claro de cómo Dios define la abundancia. ¿Sí? Que tenemos que tener claro la diferencia entre abundancia y pobreza, pero que debemos tener contentamiento. A mí me encanta y se lo voy a leer este pasaje donde Pablo le habla a su hijo espiritual Timoteo. La primer carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 6. Es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Esa primera parte suena un poquito distorsionada, disonante es la palabra. Es cierto que con la verdadera religión, lo que pasa es que en otras versiones dice el verdadero cristianismo. Cuando nosotros tenemos un encuentro personal con Cristo, esa es la mayor riqueza. Por eso es que con el verdadero cristianismo, colocando nuestra fe en Jesucristo, nosotros obtenemos grandes ganancias. Él es nuestra mayor ganancia, porque Él murió por nosotros para darnos aquello que nosotros no podíamos obtener por nuestras capacidades o recursos: la salvación, la vida eterna, la vida abundante que Él prometió para nosotros. Por eso ese versículo dice: es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Eso es contentamiento.
Nosotros debemos entonces cultivar el contentamiento. Debemos vivir a plena satisfacción. El contentamiento no se da por instinto, se aprende, se crece, se cultiva en el corazón. Es cuando agradecemos que hoy otra vez pudimos comer algo que pareciera de manera regular una costumbre y que no cambia. No, disfrutarlo porque hay pan en nuestra mesa. Gracias, Señor. Mire lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 5. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Qué interesante que nosotros siempre citamos este versículo solo en la parte B. Nunca te dejaré, más nunca te abandonaré, pero tenemos que ser libres del amor al dinero y tener contentamiento con lo que tenemos. Si Dios está con nosotros, es suficiente. ¿Quién es nuestro principal recurso? Cuando no se tiene contentamiento, el enemigo coloca envidia, codicia, avaricia, y nada hará que nosotros nos podamos sentir satisfechos. No poderlo reconocer hoy frente al plan de Dios para nosotros significa tener un problema interno. Y también tenemos que ser conscientes de lo siguiente. Es diferente la complacencia al contentamiento. El contentamiento es capaz de darnos paz a pesar de las circunstancias, a pesar del momento. El contentamiento nos permite que las circunstancias no determinen nuestro futuro, porque las circunstancias cambian constantemente. Cuando nosotros tenemos contentamiento, podemos entender que el dinero va y viene, el dinero va y viene, el dinero no es estático. El dinero viene hacia usted o usted por alguna razón lo aleja, porque somos nosotros los que tomamos decisiones. Decisiones que se pueden convertir en bendiciones o por el contrario, en algo diferente. Por eso, observe lo que dice el libro de Proverbios en el capítulo 24, versículo 33. Vamos a leer una serie de versículos bíblicos en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 24, versículo 33. Dice así de la siguiente manera. ¿Cómo es que el dinero va y viene? Y es que hay actitudes frente al dinero, ¿no? El de ser diligentes o ser ociosos, perezosos. Mire lo que dice la escritura. Un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, cruzado de brazos, y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. El dinero no viene en virtud de estar quieto, ni tampoco de enriquecerse por causa de los demás. Proverbios 22:16 dice de la siguiente manera. Proverbios 22:16 dice, oprimir al pobre para enriquecerse y hacerle regalos al rico, qué buena manera es de empobrecerse. Y esto pega mucho en nuestros países donde hay tanta corrupción. Oprimir al pobre para enriquecerse y hacerle regalos al rico, buena manera de empobrecerse. Mire lo que dice Proverbios capítulo 10, versículo 22. Ese yo creo que nos gusta a todos y lo citamos mucho. La bendición del Señor trae riquezas y nada se gana con preocuparse. La bendición del Señor enriquece, mas no añade tristezas con ella. ¿Quién es el proveedor ahí? ¿Quién no es nuestro recurso? Proverbios capítulo 22, versículo 4, dice así. Qué hermoso. La palabra de Dios es expedita en todo. Proverbios capítulo 22, versículo 4. Recompensa de la humildad y del temor del Señor son las riquezas, la honra y la vida.
Se lo voy a decir de otra manera. Las riquezas, la honra y la vida vienen como resultado de ser humildes y buscar honrar a Dios. Y tenemos que tener cuidado, porque como el dinero va y viene y el uso que hacemos con el dinero produce semillas de decepción. Y a veces las personas que tienen dinero se parece a lo que dice el libro de Proverbios en el capítulo 18, versículo 11. Ciudad amurallada es la riqueza para el rico, y éste cree que sus muros son inexpugnables. Hay personas que han acumulado y creen que sus recursos son suficientes para protegerse, pero la verdad es que lo que tenemos no debe representar la seguridad para nosotros. ¿Usted recuerda cuando Jesús, hablando de la parábola del sembrador, habló de 4 terrenos? Y allá en Mateo capítulo 13, versículo 22, habló de uno de los terrenos y dijo así: el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño del dinero la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Las personas piensan que teniendo más van a ser más felices. Otras personas se engañan al considerar que deben buscar más recursos que le aseguren su futuro. Pero nuestra verdadera seguridad en el futuro está en el Señor. Otros viven engañados porque tienen demasiado. Otra está doblemente engañada porque ha hecho algo inapropiado para tener más. Y otro engaño es pensar que tenemos el derecho propio para tener más. Algunos piensan que se trata de su dinero, mi dinero, y es otro engaño. Y si no, lea la parábola del hombre insensato en Lucas capítulo 12. Insensato, esta noche vendrán por tu vida. Entonces, en el plan de Dios, que es la abundancia, hemos hablado de todo esto, pero también en el plan de Dios, que es la abundancia, trabajar es importante. Trabajar es importante. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14, dice de la siguiente manera: hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. No debemos ser ociosos, no debemos estar inactivos, no debemos dejar de ser productivos. Entienda, esto no fue como la canción que Dios creó el trabajo por castigo. Es mentira. Nosotros encontramos al Señor en el libro de Génesis trabajando 6 días y un día descansó. Debemos sentirnos honrados cuando Dios dijo: y volvió a ver Dios y vio que no había quien labrara el huerto. No fue un castigo, fue una bendición. Mire lo que dice Proverbios capítulo 6, versículo 6 en adelante. Anda perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. No tiene quien la mande, ni quien la vigile, ni gobierne. Con todo, en el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos. Perezoso, ¿cuánto tiempo más seguirás acostado? ¿Cuándo despertarás de tu sueño? Un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, cruzado de brazos, y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. Y cierro con este versículo porque el trabajo es importante. Colosenses capítulo 3, versículo 23. Hagan lo que hagan. Hagan lo que hagan. Trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para el sistema del mundo, no como para nadie en este mundo. Dios fue el que creó el trabajo. Si nosotros como creyentes, en vez de estar debatiéndonos, claro, es importante tener el conocimiento,
entre si es socialismo o es capitalismo, o es que el gobierno acumula, es que los ricos tienen mucho, es que la pobreza se ha incrementado, y pudiéramos aplicar hoy la cosmovisión bíblica, como es el propósito mío en esta mañana, ¿sabe qué va a suceder? Llegará un momento en que los empleadores querrán trabajadores cristianos porque son los mejores trabajadores, por nuestro carácter, por nuestra integridad, porque realmente somos los que le damos valor al día. Oremos. Y quiero en este momento hacer una oración, tomando el modelo de la oración de Jesús. Y quiero que me acompañen todos con sus cámaras abiertas, en su hogar, en su casa, para que seamos nosotros mismos quienes leamos esa palabra y nos escuchemos a nosotros mismos. Acompáñenme en su Biblia al capítulo 6 del Evangelio de Mateo, por favor. Mateo, capítulo 6, versículo 9 en adelante. Entiendo que hay muchas veces que Dios utiliza los estamentos gubernamentales para que se reciba ayuda, pero no considero que debemos estar ahí eternamente, porque Dios tiene un plan para nosotros y es la abundancia. Si estamos ahí, entonces quiero que lo oremos en voz alta, no importa la versión que usted tenga. Yo voy a leer la Nueva Versión Internacional. Y que sea esta nuestra oración de cierre. Leámoslo y oramos, Señor, tu palabra juntos como comunidad de fe, estableciendo la cosmovisión bíblica de Dios para el plan que tú tienes para nosotros, tus hijos, que es la abundancia. No cayendo en la decepción y en la controversia, porque tú eres el dueño de todo. Todo te pertenece y nosotros simplemente, Señor, somos administradores de ello. Por eso oramos como decía el Señor Jesús. 1, 2, 3, versículo 9. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. ¿Cuántos damos gracias a Dios por la perspectiva bíblica que Él nos da acerca de los recursos y lo que Él piensa acerca de nuestra economía? Amén.